Santo, gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar en este lugar, Señor. Entendemos que la iglesia no es este local, la iglesia somos nosotros, Señor, y como dice la carta de Pedro, somos piedras vivas que componemos el edificio, Señor, que es la iglesia, ese edificio espiritual, esa casa espiritual en la que tú habitas, Señor. Por eso te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de encontrarnos nuevamente, Señor. Gracias también por los hermanos que nos ven a través de Facebook Live, Señor. Te pido por favor que en esta mañana nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos y preparados como tierra buena, Señor, para que la semilla de tu palabra sea sembrada en nuestras vidas y pueda dar fruto. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, espero que puedan alistar ahí su Biblia, su cuaderno, su esfero para tomar apuntes. Como estaba diciendo Andrés, vamos a continuar hoy con el estudio de la primera carta del apóstol Pedro. ¿En qué capítulo vamos? ¿Alguien lo recuerda? 3, muy bien, vamos en el capítulo 3. ¿Han leído esta carta en sus tiempos devocionales, personales, de forma personal en su casa? Es importante eso, ¿no? Que podamos estar meditando y estudiando en lo que aprendemos el domingo desde el púlpito, y creo que lo había dicho la última vez que enseñé. La idea es que podamos interiorizar lo que el Señor nos enseña cada domingo. A veces decimos, ay, qué palabra tan bonita, apenas se acaba la reunión y ya el lunes se nos ha olvidado sobre qué se trató. Y la idea es precisamente por eso tomamos apuntes, por eso resaltamos en nuestra Biblia para poder después repasar. Entonces vamos en Primera de Pedro 3. Voy a hacer un repaso a manera de introducción de lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo por ahí 2:30, 3, estamos más o menos terminando, entonces espero que hayan desayunado bien. Vamos a hacer un repaso. Recordemos que la primera carta del apóstol Pedro está dirigida a creyentes que experimentan sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros estamos experimentando sufrimiento hoy? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos pasando por momentos difíciles? Y como oraba Andrés hace un momento, creo que en nuestro país hemos pasado días muy difíciles, porque se le ha sumado al COVID el tema del paro nacional y bueno, no ha sido fácil. Si estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida, entonces estamos llamados como creyentes a leer la primera carta de Pedro, porque es una carta dirigida a creyentes que están experimentando sufrimiento. La forma en que el apóstol Pedro anima a los creyentes que están pasando por momentos difíciles es recordándoles que por la misericordia de Dios han nacido de nuevo una esperanza viva, y esa es la diferencia en nuestro corazón, esa es la diferencia para nosotros los creyentes, y es que hay una esperanza para nosotros. Las personas afuera que no tienen a Cristo no tienen esperanza y por eso están afuera luchando, peleando, pidiendo a gritos justicia, paz, esperanza, porque no la tienen. Pero nosotros por la misericordia de Dios hemos nacido de nuevo a una esperanza viva, y es de lo que empieza hablando el apóstol Pedro en el primer capítulo de esta carta. Dice que nacimos de nuevo a esa esperanza viva mediante la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos, y eso lo podemos ver en el versículo 3. Si quiere, ahí en su Biblia puede ir a la primera hojita de la carta y vamos a ir mirando algunos versículos de lo que yo les voy contando y de lo que vamos recordando, que ustedes puedan ver que lo estoy tomando de ahí de la carta. Entonces en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para que puedan obtener una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos. Y ya habíamos hablado al respecto domingos anteriores, que tenemos una herencia reservada para nosotros en el cielo, una herencia que no se corrompe, que no se acaba, que no se marchita, y esa es nuestra esperanza. Hemos nacido de nuevo y hemos tenido la salvación ahora que creemos en Cristo, y luego en el momento en que muramos vamos a obtener esa salvación. Pero ¿qué pasa en el intermedio? Entre el momento de creer y el momento de llegar al cielo para obtener esa herencia.
Mientras llega ese momento de recibir esa preciosa herencia, los creyentes somos afligidos en diversas pruebas, ¿cierto? Y es lo que continúa diciendo ahí en el capítulo 1. Pero hay dos cosas que deben alentarnos al respecto. La primera es que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe, y eso está en el versículo 5. Dice el versículo 5 que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces, en medio del momento hay un intervalo de tiempo entre ser salvos, nacer de nuevo, recibir al Señor en nuestro corazón y luego obtener esa herencia anhelada, porque esa herencia está en los cielos. En ese intervalo de tiempo nos vamos a encontrar en diversas pruebas, pero debemos confiar en que somos protegidos por el poder de Dios, como lo acabamos de leer en el versículo 5, y que además nuestra fe es probada o es purificada para que crezcamos en amor por Jesús, en confianza en Él, en gozo en Él, y al final obtener como resultado de nuestra fe la salvación, y eso está en el versículo 9. Dice, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Por lo anterior, entonces, el apóstol Pedro exhorta a los creyentes a ceñir su entendimiento para la acción, dice la versión de la Biblia de las Américas en el versículo 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. ¿Qué significa eso? Dice que lo que significa es que en la medida en que crecemos en el conocimiento de Dios, estamos llamados a obedecerle y a ser santos como Él es santo, y es lo que continúa diciendo en el capítulo 1. Ahora, la santificación del creyente, ya lo hemos dicho también, es un proceso. La salvación es algo que ocurre en nuestro corazón cuando creemos en Jesús y depositamos nuestra fe en Él. En ese momento somos salvos, y hemos aprendido en nuestros tiempos de Café en Familia que la salvación no es por obras, sino que es por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación no depende del ser humano, la salvación depende 100% de Dios y de Jesús, que entregó su vida en la cruz. La santificación es un proceso que empieza a partir del momento en el que creemos en Cristo y termina en el momento en el que muramos o el Señor venga por su iglesia y nos vayamos todos en un cuerpo glorificado. Pero mientras estamos en esta tierra, vamos a estar en ese constante proceso de santificación los creyentes. Entonces, en este intervalo de tiempo, una vez más, tenemos una promesa y una esperanza viva que es Cristo, y una promesa de recibir una herencia en el cielo, pero mientras estamos aquí vamos a pasar por diversas pruebas. Esas pruebas, para enfrentar esas pruebas no estamos solos, el Señor está con nosotros, y esas pruebas ayudan a que nuestra fe sea fortalecida, que nuestro amor por el Señor crezca y a que crezcamos en ese proceso también de santificación. Entonces, si vemos en el versículo 2, bueno, ese proceso de santificación también tiene dos partes o dos componentes, y lo expresa aquí el apóstol Pedro. La primera es que es una obra del Espíritu Santo, y lo podemos ver en el versículo 2 del capítulo 1. Bueno, voy a leer desde el 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que hace la obra santificadora en nuestras vidas. Esa es la obra del Espíritu Santo. No cualquier otra cosa que podamos imaginarnos, no tiene que ver con cosas externas o sobrenaturales. La obra del Espíritu Santo está enfocada en nuestra santificación. Y cuando en la vida de un creyente se empieza a evidenciar la obra del Espíritu Santo en su vida, entonces ahí podemos decir, ahí hay una evidencia que esa persona está llena del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está haciendo su obra santificadora en su vida. Entonces ese es el primer componente de la santificación, que es una obra del Espíritu Santo. Ahora, también está implícita en este proceso de santificación la obediencia del creyente a la verdad, a la palabra de Dios.
Y eso está en el capítulo 1, en el versículo 22. Dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119. Con guardar la palabra del Señor. La palabra del Señor es como esa agua que nos purifica y necesitamos de los dos componentes, del Espíritu Santo haciendo esa obra santificadora en nosotros y de la palabra de Dios en nuestras vidas para poder obedecerla, como está diciendo el versículo 22. Ahora bien, debido a que la palabra de Dios es el agente purificador y es el alimento responsable del crecimiento del creyente, el apóstol Pedro invita a sus lectores a desearla, así como los niños recién nacidos desean la leche materna. Y lo podemos ver en el capítulo 2, en el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. ¿Estamos deseando el alimento espiritual como deseamos el alimento físico? ¿Nos estamos alimentando cada día con la palabra de Dios? Así como nos alimentamos cada día del alimento físico. Anoten ahí esas preguntas y meditemos en ellas esta semana. ¿Hay una evidencia de crecimiento espiritual en nuestras vidas? Porque al final ese sería el síntoma, ¿no? Si no hay crecimiento espiritual en nuestras vidas, la causa es que no nos estamos alimentando correctamente. No estamos alimentando nuestro espíritu, entonces no puede haber crecimiento. A partir del versículo 11 del capítulo 2, el apóstol Pedro empieza a hablar de aspectos que tienen que ver con la conducta del creyente o el comportamiento del creyente en la vida diaria, en la cotidianidad, ¿cierto? Debe ser evidente nuestra identidad, o sea, lo que somos, y creo que la última vez que prediqué hablé un poco acerca de la identidad que el Señor nos ha dado ahora que somos sus hijos, y de eso nos hablan los versículos el 9 y el 10 del capítulo 2, de nuestra identidad. Eso que ahora somos como creyentes debe ser evidente en nuestras vidas cada día. Debe ser evidente el hecho de que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso no significa que seamos más que los demás o que seamos mejores o superiores a los que no conocen al Señor. Al contrario, lo que significa es que estamos llamados a reflejar el amor, la misericordia, la bondad de nuestro Padre Celestial a los que nos rodean. El apóstol Pedro invita a los lectores de su carta, y ahí estamos incluidos nosotros, que estamos leyendo hoy la carta y que la hemos estado leyendo este año, a vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo, entendiendo que somos ciudadanos de una patria celestial. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo, allá donde queremos llegar, así como estábamos cantando ahorita, cuando el Señor nos llame a su presencia y podamos vivir eternamente con Él en esa patria celestial. De allá somos, hermanos, de allá somos. Por lo tanto, nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar no debe ser conforme a este mundo. No debe ser como este mundo lo establece, sino que debe ser conforme a nuestra ciudadanía celestial. Cuando nos comportamos como ciudadanos del cielo, entonces anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La identidad que hemos recibido en Cristo no es para sentirnos más, no es para decir, ay, yo ya tengo la salvación, el resto que se pierda, no me importa. No. Hemos recibido una identidad en Cristo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz.
llevando un estilo de vida que lucha contra las pasiones carnales, que procura dar buen testimonio a los que no han creído en Jesús, que se somete a las autoridades, que usa la libertad que tenemos en Cristo para vivir como siervos de Dios, haciendo el bien, entendiendo que esa es la voluntad de Dios. Y eso dice el versículo 15 del capítulo 2. La voluntad de Dios es que haciendo el bien, dice la versión de la Biblia de las Américas, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Estamos llamados a honrar la dignidad que Dios ha dado a todos los seres humanos. Y por eso de ahí en adelante en el capítulo 2 empieza a hablar acerca del sometimiento, de la sujeción. Por ejemplo, recordemos que les decía a los siervos, si ustedes tienen un amo que es difícil, sopórtenlo con paciencia. Después en el capítulo 3 empezamos a ver que les dice a las esposas, si ustedes tienen un esposo que es inconverso, él puede llegar a ser ganado por su comportamiento, por su actitud, por su conducta. El propósito por el cual fuimos llamados es seguir las pisadas de Jesús. Y miremos qué dice el versículo 21 del capítulo 2. Espero que vayan ahí conmigo, ¿no? Si se han dado cuenta, vamos ahí desde el 1, ya vamos en el 2, ya vamos llegando al 3. El 21 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El propósito por el cual fuimos llamados es seguir las pisadas de Jesús. Es vivir, procurar vivir como Jesús vivió en esta tierra. Es pensar como Jesús pensaba cuando vivía en esta tierra. Y dice también el versículo 24 del mismo capítulo 2, que Él mismo, Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia de Dios, porque hoy en día, y sobre todo en nuestro país, estamos clamando por justicia social, por justicia política. Pero queridos, la única justicia verdadera y duradera es la justicia de Dios, y en esa justicia estamos llamados a vivir. En el capítulo 3, el apóstol Pedro menciona o empieza a mencionar los deberes de los creyentes y empieza hablando sobre los deberes conyugales, dirigiéndose a las esposas y a los esposos desde el rol que Dios estableció para cada uno de ellos. Y resalta la importancia de mantener una buena conducta dentro del hogar, que se caracterice por el respeto, la comprensión, la honra de forma mutua. Y llegamos a nuestra sección de estudio del día de hoy. Vamos a continuar en el capítulo 3. Y vamos a leer el día de hoy desde el versículo 8 hasta el 12. Ahora, el título que da la versión de la Biblia de las Américas para esta sección, del 8 al 12, es El secreto de la vida feliz. El secreto de la vida feliz. Y vamos a dejar ese título para la enseñanza de hoy. El secreto de la vida feliz. Dios hoy nos va a enseñar a través de su palabra cuál es el secreto para una vida feliz, queridos. Ahora, usted podría estarse preguntando en este momento y todos nos podríamos preguntar en medio de todo este caos en el que vivimos, ¿podemos tener una vida feliz? ¿Podemos tener una vida feliz a pesar de todas estas dificultades, a pesar del COVID, a pesar del paro, a pesar de que no tengo plata, de que estoy enfermo? A pesar de todo eso, ¿podemos tener una vida feliz?
Y el Señor nos dice en esta mañana, claro que sí, pero la clave está en amar y confiar en Él, en amarlo y confiar en Él. Miremos, antes de leer la sección que nos corresponde el día de hoy, miremos el versículo 8 del capítulo 1. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El versículo 8 del capítulo 1. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Dice la Biblia de las Américas, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Es un gozo indescriptible, dice la Nueva Traducción Viviente. Y en ese gozo debemos permanecer. Es un privilegio tener al Señor en nuestro corazón. Es un privilegio que no todo el mundo tiene. Y teniendo al Señor lo tenemos todo. ¿Cuál es el secreto entonces para tener una vida feliz? Vamos a leer 1 de Pedro 3, del 8 al 12. 1 de Pedro 3, del 8 al 12 dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Versículo 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y aquí el apóstol Pablo está conectando lo que ha dicho previamente con lo que va a decir ahora utilizando el término en conclusión. En otra versión creo que dice finalmente, ¿cierto? Entonces va a continuar hablando del trato que debe haber los unos con los otros como creyentes. Empezó hablándole a los esposos y de cómo debe ser su trato y su relación en el hogar, y ahora va a continuar o va a concluir hablando al respecto. Dice en conclusión, indicando que lo que sigue a continuación encierra todo lo que ha dicho antes, y recordemos que el tema que está tratando es la conducta del creyente en diferentes áreas de la vida. Ahora, en esta sección va a concluir con unas recomendaciones muy pertinentes y muy prácticas, ¿cierto? Están ahí enumeradas, no hay discusión y no hay confusión tampoco. Vamos a migrar igual ahorita una por una, pero se van a dar cuenta que es muy práctico, es muy fácil de entender. Lo que es un poco complicado a veces es aplicar, pero para eso contamos con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Bien, vamos a dividir el estudio de esta sección en dos partes. La primera parte, vamos a hablar acerca de las características del trato del creyente hacia los demás. Y eso va a ser del versículo 8 y el versículo 9. Características del trato del creyente hacia los demás. Entonces el apóstol Pedro dice, bueno, en conclusión, sean todos de un mismo sentir. Empieza diciendo el párrafo, sean todos de un mismo sentir. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿yo puedo ser de un mismo sentir con una persona que es inconversa? ¿Qué piensan? No,
Entonces, esta característica es exclusiva para las relaciones entre los creyentes. Me está llamando a mí a ser de un mismo sentir con mis hermanos creyentes de la iglesia. No con los inconversos, porque ya ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso de sentir, pero vamos a ver que nuestro sentir no es el mismo sentir de las personas que están afuera. Entonces, esta característica es exclusiva para el trato entre los creyentes. Sean todos de un mismo sentir. Bueno, yo encontré otra esfera de la vida en la que podría aplicar esta característica y es en mi relación con Andrés, por ejemplo. Nosotros estamos llamados a ser de un mismo sentir, porque somos una sola carne y porque nuestra familia debe ir en una sola dirección, con un solo propósito. Entonces, en una casa, los esposos están llamados a ser de un mismo sentir. Si uno va para un lado y el otro va para el otro, pues la familia no va a avanzar en ninguno de sus propósitos. Entonces, este punto, esta característica aplica para los creyentes en la iglesia y para los esposos. Yo no encontré otra, de pronto haya otra, pero pues la pueden buscar y si la encuentran, pues nos la comparten a todos. Bien, ¿qué significa un mismo sentir? Es importante aclarar que este término no se refiere a un sentir emocional. Antes, en la época de los 80s, tal vez y 90s, que empezó todo este movimiento pentecostal, decía el que estaba al frente, tengo un sentir de parte de Dios, todos tienen que empezar a reírse, y pensaban que ese era el sentir, que agarraran todos a reírse, o a caerse, o a llorar. Pero el original de esa palabra, el griego de esa palabra, o lo que significa esa palabra sentir en el original, ese mismo sentir, es que haya una armonía de pensamiento. Una armonía de pensamiento, que lo que pensemos todos en este momento sea armónico, ¿cierto? Y tiene que ver con los asuntos de la fe, pues porque obviamente yo puedo pensar que este color azul se ve feo, pero otro puede pensar que este color azul se ve bonito, y eso no es trascendental en la vida de la iglesia, ¿cierto? En la doctrina de la fe no es trascendental. Pero en los asuntos trascendentales que tienen que ver con la doctrina y con nuestra fe, debemos ser de un mismo sentir. Y ese mismo sentir es que haya armonía en nuestro pensamiento, que lo que pensamos todos respecto a la salvación, respecto al pecado, respecto a la Trinidad, respecto a la familia, sea lo mismo. Ahora, ¿cómo hacemos para que todos estemos pensando lo mismo y ponernos de acuerdo? Pues queridos, uno, pues está la palabra de Dios y esa debe ser nuestra guía y nuestra dirección. Y creo que Andrés ya lo ha dicho varias veces. Si nosotros aquí adelante empezamos a decir cosas que no están en la palabra de Dios, ustedes están llamados a detenernos y a decir, no, eso que ustedes están diciendo no está en la Biblia y yo no estoy de acuerdo. Y están en todo su derecho. Porque es que de esa forma estamos construyendo también juntos ese mismo sentir. En amor, obviamente. Miremos Filipenses 1:27. Filipenses, hay unas hojitas atrás. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Dice, solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros, está hablando el apóstol Pablo a los filipenses, o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes, o sea, todas las fuerzas de todos conjuntas, luchando unánimes por la fe del evangelio.
Y luego leamos el capítulo 2 del versículos del 1 al 3, porque el apóstol Pablo continúa exponiendo los argumentos por los cuales debe haber unidad de espíritu en la iglesia. Capítulo 2, versículos 1 al 3. Por lo tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Y está un poquito más claro, ¿no? Más desglosado lo que significa estar en un mismo sentir. Esta unidad de espíritu está basada en Cristo, como lo dice el versículo 1, en su consuelo, en su amor. Esa armonía de pensamiento debe estar acompañada de profesar el mismo amor, de estar unidos en espíritu y dedicados al mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y lo dice aquí el versículo 27, luchando unánimes por la fe del evangelio. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra meta, reflejar a Cristo, compartirlo como predicaba Andrés hace unos domingos, no solo con las palabras, sino con los hechos, con la vida, con nuestro comportamiento. Ese es el propósito y por eso debe haber el mismo pensamiento en todos, porque al final los pensamientos son los que dirigen nuestras acciones. Entonces esa es la primera característica del trato del creyente hacia los demás creyentes, en su iglesia, o del esposo con la esposa y la esposa con el esposo. La segunda característica es compasivos. Volvamos ahí a Primera de Pedro. Compasivos. Ser compasivos implica comprender el sufrimiento de los demás, comprender el sufrimiento del prójimo. Una cosa es sentir lástima o pesar y otra cosa es sentir compasión. ¿Qué dice Mateo 9, 35 al 36? Mateo 9, 35 al 36. Recuerden lo que leímos hace un momento en la carta de Pedro, ¿no? El propósito de nuestra vida es seguir las pisadas de Jesús. Jesús es nuestro maestro y estamos llamados a seguir sus pisadas. Dice Mateo 9, 35 y 36. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y leyendo este versículo recordaba imágenes que he visto en redes, en las noticias esta semana, de las marchas multitudinarias que se han llevado a cabo en nuestro país. Y pensaba en esas multitudes necesitadas de Cristo, de su amor, de su salvación, de su perdón. Y como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, estamos llamados a tener compasión de estas multitudes. Y no solo de esas multitudes, sino de los políticos, de la fuerza pública, de las personas que dirigen este país. Porque también necesitan el perdón y la misericordia de Dios. Entonces estamos llamados a ser compasivos y esta característica no es exclusiva para el trato entre creyentes.
Esta característica tiene que estar implícita en todas nuestras relaciones, tanto con creyentes como con no creyentes. ¿Por qué Jesús tenía compasión de estas multitudes? Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y así hay muchos hoy, queridos. Y estamos llamados a tener compasión, a comprender el sufrimiento que otro experimenta. Siguiente característica, amándose fraternalmente. Volvamos a Primera de Pedro. Fraternales, dice la Biblia de las Américas, la versión Reina Valera dice amándose fraternalmente. Y recordemos una vez más las palabras de Jesús en Juan 15, 12 y 13. Si quieren acompañarme ahí a Juan 15, 12 y 13. Juan 15, 12 y 13. Está hablándole Jesús a sus discípulos unos momentos, unas horas antes de empezar todo su sufrimiento y su camino hacia la cruz. Siempre me han gustado mucho estos últimos capítulos del Evangelio de Juan, porque son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, es su última oración al Padre por ellos. Y todo lo que dice ahí es muy importante. Juan 15, 12 y 13 dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y el estándar de amor que Jesús nos dejó fue este. Él dio su vida por nosotros y estamos llamados a amar de esa forma, de una forma sacrificial. Como está escrito en la palabra para los esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Esa clase de amor es la clase de amor que nosotros como hijos de Dios debemos reflejar. Un amor que renuncia, que se niega a sí mismo, que no es egoísta. Siguiente característica, misericordiosos. Miremos qué dice Lucas 6:36. Ahí mientras lo encuentran, estamos llamados a ser misericordiosos con los demás, así como Dios ha sido misericordioso con nosotros. Hemos nacido de nuevo por la misericordia de Dios, como lo veíamos al comienzo. Ninguno de nosotros aquí puede decir que no necesitó de la misericordia de Dios, que no ha necesitado de la misericordia de Dios en su vida, porque todos hemos necesitado la misericordia de Dios. Lucas 6:36 dice, sed misericordiosos, y está hablando Jesús en el contexto de las bienaventuranzas, sed misericordiosos así como vuestro Padre es misericordioso. Hay otras 4 características en esta sección y las vamos a condensar en un solo texto que quiero que leamos para cerrar este primer punto y poder pasar al siguiente. Esas 4 características son no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino bendiciendo. Bueno, la primera era sean amigables, en otras versiones dice de espíritu humilde. Entonces vamos a encerrar amigables o de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal,
y eso tiene que ver con los hechos, ¿cierto? Que yo no le hago el mal a otro, un mal que me han hecho a mí, no le devuelvo con otro mal. O insulto por insulto, y tiene que ver con las palabras, sino bendiciendo. Porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Vamos a concluir este punto leyendo ahí mismo en Lucas, desde el versículo 27. Lucas 6, 27. Y voy a leer hasta el 36. Lucas 6, 27 al 36. Dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Estamos llamados a vivir de esta forma como hijos de Dios hoy, en nuestro país, Colombia, en este contexto en el que estamos viviendo. De pronto en un país como Suiza, como Holanda, pues es más fácil. A veces pensamos, ¿no? Por ejemplo, conducir, que no se le atraviesa a uno nadie como un camino, que va uno tranquilo, todo el mundo respeta las normas. Entonces no se le sale a uno la carne cuando va conduciendo, no hay que maldecir, nada, uno va ahí tranquilo. Andrés dice que en otros países, por lo menos hablando de la forma de conducir de la gente, pues la cultura es muy superior. Pero en este contexto en el que vivimos, en nuestro país Colombia, con nuestros vecinos que ponen la música a todo volumen el lunes festivo a las 5 de la mañana, el día de descanso preciso, y uno, pero ¿por qué, Señor? Estamos llamados a amarlos, a bendecirlos, a no maldecirlos. Hagamos una cartelera gigante y la ponemos en nuestra casa con estos versículos. Y lo que les decía, eso es fácil de entender, pero es difícil de vivir, porque ahí está también nuestra naturaleza pecaminosa queriendo aflorar todo el tiempo, ¿no? La segunda parte de esta sección son las características de una vida llena de bendición, y eso está en los versículos 10 al 12. Hay tres cosas, hay tres características en esa sección. Guardar la lengua del mal y los labios de hablar engaño. Apartarse del mal y hacer el bien. Buscar la paz y seguirla. Ahora, el apóstol Pedro en estos versículos del 8 al 12 está hablando acerca del secreto de una vida feliz y está abarcando dos enfoques. El primero externo hacia los demás, que son los que acabamos de ver. Estas son las características del trato del creyente hacia los demás: compasión, misericordia, espíritu humilde, amor. El segundo enfoque es interno: guardar su lengua del mal, no hablar engaño, apartarse del mal, hacer el bien, buscar la paz. Tiene que ver con el interior. ¿Cómo puedo tener una vida llena de bendición? Buscando hablar el bien y la verdad, apartándome del mal, procurando siempre la paz.
esa clase de personas que practican la piedad y obedecen al Señor, son aquellas a las que el Señor bendice. En medio de esta crisis política, social, de salud por el COVID todavía que vivimos, ¿están presentes estas características en nuestras vidas? La compasión, la misericordia, hacer el bien, procurar la paz, hablar siempre con la verdad. Quiero que oremos para terminar y quisiera que se colocaran de pie y vamos a leer con sus Biblias, colóquense de pie con sus Biblias y vamos a leer el Salmo 34. ¿Por qué el Salmo 34, queridos? Porque el apóstol Pedro citó estas palabras de los versículos 10 al 12 de lo que dice el Salmo 34. Y ya lo vamos a leer ahí. Pero quiero que leamos este salmo, podamos meditar en cada una de estas palabras y oremos pidiéndole al Señor que nos ayude cada día a vivir con estas características que acabamos de estudiar hoy. Como les digo, no es fácil. No es fácil porque todo el tiempo está nuestra carne tratando de tomar el control. Pero tenemos al Espíritu Santo y como lo estudiábamos al comienzo, es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, es la palabra del Señor la que nos purifica, la que nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Leamos entonces el Salmo 34. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás eran avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las dificultades del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor, porque nos ilumina, nos alimenta, nos refresca, nos da aliento para seguir adelante, Señor. Señor, hoy reconocemos que en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, no podemos vivir conforme a tu palabra, Señor.
Hoy reconocemos que no está en nosotros, no tenemos la capacidad de amar como tú amas, de ser compasivos, de ser misericordiosos, de hablar bendición, de buscar la paz, Señor. Eso no está en nosotros por nuestra naturaleza, Señor. Pero sabemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros está haciendo una obra en nuestras vidas. Y hoy queremos decirte, Señor, estamos dispuestos a que sigas obrando en nuestro corazón, en nuestra mente. Estamos dispuestos, Señor, a que sigas usando nuestras vidas para reflejar tu amor a otros, Señor. Somos vasos de barro en tus manos, Señor, y tú eres el alfarero. Moldéanos cada día conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Ayúdanos cada día a vivir siguiendo tus pisadas, Señor. Que podamos ser dignos representantes de nuestra patria celestial, que nuestros ojos puedan permanecer puestos en ti, Señor. Que cada día tengamos presente que estamos esperando y anhelando y que hay para nosotros reservada una herencia incorruptible en el cielo para nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y por la vida de mis hermanos, por aquellos que estuvieron hoy aquí, por sus familias, bendíceles. Oro también por las personas que estuvieron conectadas, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre